Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos la clase de autoridad. Esta es la cuarta clase del seminario de herramientas para acompañar. Venimos haciendo un recorrido. Empezamos con hacer preguntas y cambiar la mirada. Empezamos desde lo más simple y vacío en el encuentro humano. Ese momento donde nos encontramos, nos reconocemos, estamos presentes. Y la respiración consciente como un acceso directo al cuerpo, un acceso directo al aquí y ahora, algo que nos facilita el registro. A partir de ese respirar, de registrar el cuerpo, registrarnos en vínculo, observar qué nos pasa cuando compartimos este espacio de contacto con lo íntimo. Y la conversación serían como las dos bases de la práctica de la presencia. Respirar consciente y conversar. La primera propuesta de entrada para la clase de autoridad es conectarnos con la respiración, es observar cómo está nuestro cuerpo en este momento, cuáles son las sensaciones que están circulando, el peso, sentir el peso del cuerpo es otro anclaje para la presencia. Si tuviera que nombrar dos focos para practicar la presencia, nombraría la respiración y el peso del cuerpo. En la respiración, la invitación que te hago es volcar la mirada hacia adentro y empezar a observar el aire que está circulando, de manera natural. Quizás en este mirar hacia adentro, respirar, sentir el cuerpo, empieza a aparecer alguna sensación, alguna emoción. Te propongo que te quedes con esto que estás sintiendo. Que te quedes observando, registrando cómo se va moviendo, cómo se va acomodando alrededor del encuentro, y la resonancia que empieza a generar este tema. Cómo va resonando lo que les voy a ir compartiendo. Ahora sí, entrando a lo que sería el temario, esta clase es la clase de autoridad. Las palabras clave son autoridad, permiso, límites, la diferencia entre validar y aprobar. Vamos a diferenciar también la autoridad interna de la autoridad externa. Vamos a ver cómo se da la relación con la autoridad externa, que se va a volcar a un diálogo entre autoridades. Vamos a desarmar el concepto de autoridad, como siempre, observar su raíz, ver el significado que le estamos dando a la autoridad. O sea, una primera pregunta, ¿qué representa para vos la autoridad? Cuando digo autoridad, ¿qué te aparece? Si te animás, podés escribirlo por el chat. ¿Qué es lo primero que te empieza a aparecer cuando nombro autoridad? ¿Con qué se te asocia la autoridad? Entonces vamos revisando primero esa primera representación que tenemos de la autoridad, para después desarmar el concepto y ver qué nuevos significados le podemos dar. La clase va a estar apuntando a reconocer una autoridad interior y una autoridad exterior, el diálogo, cómo se establece un diálogo entre las autoridades, cómo utilizamos nuestra autoridad en la vida cotidiana para tomar decisiones, para permitirnos o para restringirnos experiencias. Y finalmente vamos a llevar toda esta información de la autoridad a un lugar muy simple,
que es el contacto con nuestro cuerpo, aquí y ahora, y la posibilidad de ser quien sos, la posibilidad de ser vos misma. O sea, la autoridad para ser quien sos. La intención que tiene esta clase es hacer este recorrido interior, hacer el recorrido en conversación, ver cómo se confronta esta visión de autoridad con otras miradas de la autoridad, tener nuestro momento de práctica, de clínica, que tenemos en cada clase, y hacer una construcción colectiva de saber como grupo de investigación, como grupo de estudio en torno a la autoridad, y tener nuestra reflexión final, nuestra conclusión, que no intenta cerrar el tema, sino darnos un momento para reconocer qué transformación nos genera estar conversando del tema autoridad. Entonces, cuando les pregunto qué es autoridad, con qué se relaciona, las palabras que escriben son el deber, manipulación. Perfecto. Vamos a empezar a tirar del hilo de por qué empiezan a aparecer estas palabras cuando hablamos de autoridad interior. Agregan aquello que dirige. Ok. La autoridad como dirección. Perfecto, estamos en tema. Les voy a compartir, acá preparé un PowerPoint con algunas láminas. ¿Están viendo estas láminas que les estoy compartiendo? ¿Ven el PowerPoint? ¿Sí? Bien, genial. Autoridad, herramientas para acompañar, la clase 4. Empezamos por acá. Autorización y permiso. Una primera pregunta. ¿A quiénes les pido autorización para hacer lo que quiero hacer? ¿A quiénes les doy autoridad para que me orienten en mis propias decisiones? ¿Por qué empezamos la clase por acá? Para ver que la autoridad tiene que ver con la autorización y con el permiso. En esta clase no vamos a atravesar tanto un recorrido antropológico, digamos. Sí me da ganas de nombrar algo muy básico para no perder de vista, y es que en el primer septenio desarrollamos un vínculo con el entorno. Cuando nacemos en vínculo. Para que hoy estemos acá, hubo una inteligencia vincular que nos cuidó en los primeros años de vida. O sea, nacimos en un vínculo. Mientras se va conformando nuestra identidad en el primer septenio, mientras vamos desarrollando el lenguaje, en un momento que es prelingüístico, preverbal, no estamos separados del mundo, no nos vemos como individuos, más bien estamos en un estado de flujo con la experiencia, en lo que nos vamos relacionando con algo externo y se empiezan a distinguir necesidades que tenemos, como necesito algo, la empiezo a comunicar, me empiezo a dar cuenta de qué manera comunico una necesidad, empiezo a conectarme con un lenguaje, aparece una figura externa que nos empieza a dar opciones. Es como un primer contacto con la satisfacción de necesidades. Como esto que nos pasa cuando conversamos o cuando nos comunicamos con un bebé o con un niño, con una niña. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Ese lenguaje que tenemos con los bebés. A ver, ¿es esto o es esto? ¿Es que querés agua o que querés agarrar algo que está por acá? Vamos como adultos, como adultas, vamos probando y comunicamos opciones a los niños. Entonces, desde la mirada del bebé, desde la mirada del niño, de la niña, se presenta una figura externa que nos da opciones mientras vamos desarrollando una capacidad clara de comunicar qué es lo que necesitamos. En este comunicar esa necesidad y vamos encontrándonos con una cultura.
con una manera de hacer las cosas, con una manera de resolver. Hay una frase de Maturana que me gusta mucho, que dice, la cultura es conversación. La cultura es una manera de conversar con el entorno. Entonces, empezamos por acá. Empezamos por a quién le pido autorización, a quién le pido permiso. Y acá, lo próximo que les quiero compartir, algo que me parece importante, es hacer una distinción entre la autoridad y el ser autoritario. ¿Por qué? Porque en una primera instancia, cuando aparece que la figura de autoridad viene de afuera, aparece una sensación con respecto a eso, con respecto a que alguien nos oriente en las decisiones o directamente nos diga qué es lo que necesitamos, que es todo el proceso de crianza, todo el proceso educativo. Nos van diciendo, vos necesitas esto, vos ahora tenés que hacer esto, es hora de dormir, no es hora de jugar, necesitas hacer una cosa u otra. Entonces, en ese diálogo con una autoridad externa que nos propone algo y al mismo tiempo nos impone algo, muchas veces queda mezclado la autoridad con una sensación o un concepto de autoritario, de algo que se impone, y que algo que se impone desde afuera, particularmente. Entonces, les propongo hacer esta distinción para empezar a tirar del hilo y a deconstruir el concepto de autoridad. No es lo mismo tener autoridad que ser autoritario. Ser autoritario es una conducta manipuladora que intenta que alguien haga algo que no quiere hacer. Distinguimos la autoridad de lo autoritario. Vamos a seguir entrando por la autoridad. En cambio, la autoridad interior es tu capacidad legítima para permitir, distinguir y decidir qué hacer con tu cuerpo. Vamos a ver la autoridad como una función, como una capacidad. ¿Cuál es la función de autoridad? Permitir, decidir y distinguir. Y a donde estamos yendo es al lugar más simple y más básico. ¿Qué es lo que decidimos? ¿Qué hacer con el cuerpo? Decidir es responder. Es una manera de responderle al entorno, a los estímulos del entorno, porque el entorno muchas veces nos propone algo que atrae, que tracciona de alguna manera. Otras veces reconocemos una necesidad básica, o sea, tengo hambre, voy y como, necesito descansar, voy y descanso. Necesito darme algo, quiero estar solo, quiero estar sola, o quiero estar acompañado y acompañada. ¿Qué pasa? No es tan fácil darnos cuenta que necesitamos. Digo, una vez que nos damos cuenta, el viaje es de qué manera me doy lo que necesito. Ahora, ¿qué pasa mucho antes de eso? Hay una mirada gestáltica que es la interrupción. Algo que nos pasa a las personas adultas es que nos interrumpimos con pensamientos, con fantasías, con imaginarios, y tenemos que descubrir cuál es la necesidad. No es inmediata, no es tan fácil ver qué necesitamos. Ahora, por eso empezamos la clase con la respiración. Te propongo a medida que nombro los temas, seguir respirando, escuchando el cuerpo, ir viendo de qué manera va resonando este tema. Las decisiones son respuestas motoras. La decisión que tomo es una respuesta motora, es corporal. Y también me gusta proponer, el cuerpo no decide, el cuerpo prefiere. La decisión quizás se da en un plano más psíquico, más mental, me doy cuenta, decido algo, y otras veces lo que vemos es que el cuerpo
tiene una preferencia, que el cuerpo responde antes de que nos demos cuenta o antes de que lo verbalicemos. Hago un cierre de esta primera introducción. La autoría interior como una función para permitir, decidir y distinguir qué hacer con el cuerpo. Se los comparto ahora con este gráfico, que les vengo compartiendo en integración de polaridades. El trabajo que hicimos fue desarmar los dualismos. Desarmar el dualismo. Dejar de pensar como un polo u otro excluyentes y ver la relación. Estamos viendo en vínculo, estamos viendo en relación. El adentro y el afuera. Vos y yo. El vínculo nos contiene a ambos. A vos y a mí. Es más grande que el yo, digamos. Por eso lo vengo compartiendo con esta lógica gráfica que se llama nudo de Borromeo, que son 3 partes que se integran en un cuarto lugar. Entonces desarma la dualidad. La visión, la terceridad, desarma la dualidad, y finalmente eso se integra en un cuarto lugar. Es lógica peirceana también. Esto lo propuso el matemático y semiólogo Peirce, lo toma Lacan, Rudolf Steiner, lo pronuncié súper bien, a Rudolf Steiner. Ok. Bueno, una gran lista de autores modernos, cuando hacen distinciones de conceptos, le ponen 3 patas a los conceptos. Esa es una lógica peirceana o tetraespacial. ¿Para qué este gráfico? Para generar un orden interior. Autoría interior, capacidad para permitir, decidir y distinguir. ¿Vamos bien? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Vamos bien? Genial. Cualquier cosa me escriben en el chat si va muy rápido o si tienen preguntas. Entonces, autoridad externa. Dijimos que estamos haciendo una distinción. Tengo una autoridad interior. No lean todavía. Autoridad interior es mi capacidad para permitir, decidir y distinguir. Y estamos viendo que hay una autoridad externa. Entonces, cuando somos adultos, adultas, vamos a ver algunos ejemplos de autoridad externa. Muy básico, no les va a sorprender. Ejemplos de autoridad externa. La familia, el Estado, el gobierno, digamos ejército, policía, profesores, otra figura de autoridad externa. Profesionales de la salud, digamos médicos, terapeutas, profesionales de la ley, abogados, jueces, líderes religiosos, jefes, relación de dependencia, típico, un jefe, parejas. Muchas veces cuando estamos en pareja se presenta a la pareja como una autoridad externa. Personas con más experiencia o conocimientos en los campos donde nos desarrollamos. O sea, me estoy desarrollando en un campo determinado, hay una persona que tiene más experiencia o conocimiento, la veo como una autoridad externa. Algunos ejemplos, como para enmarcar a qué nos referimos con autoridad externa. Estoy haciendo acá lío con la ventanita. Bueno, seguimos. Ahí las dejé de ver. A ver si las vuelvo a ver. Ay, voy a dejar de compartir pantalla para ordenar. A ver, vamos de vuelta. Ok, sigamos que estamos en un orden, no quiero que nos perdamos. Estamos viendo autoridad externa. Vimos algunos ejemplos de autoridad externa. Para ver el diálogo que hay entre la autoridad interior y la autoridad exterior. ¿Ahí me siguen?
¿Me siguen con el lugar en el que estamos? Vimos la capacidad de la autoridad interior. Autoridad interior como una función, autoridad externa como figuras que se siguen presentando desde afuera. Y ahora vamos a hacer el puente. ¿Cuál es el puente entre la autoridad interior y la autoridad exterior? A ver, si no les muestro el gráfico, a ver cómo lo están procesando ustedes. ¿Cuál dirían que es el nexo que conecta la autoridad interior con la autoridad exterior? No hay respuestas correctas o incorrectas, estamos estudiando juntas, estamos pensando juntas. ¿Cuál es el nexo entre la autoridad interior y la autoridad exterior? ¿Cómo influyen nuestras acciones? ¿Cómo influyen nuestras acciones? Ahí te leo cómo respondemos a esas autoridades. Bien, lo segundo, porque yo te leo lo primero, cómo influye, y lo que pienso es como una consecuencia. O sea, ¿cómo está influyendo? Ok, ¿cuál es el puente? Ahora, cuando me decís cómo respondemos, ahí se me figura más claro. Porque una posible respuesta es la conexión entre la autoridad interior y la autoridad exterior es la respuesta. Es nuestra manera de responder. Ahí escriben también emociones, diálogo, propuesta. Bien, bien, estamos pensando lo mismo, el diálogo. El diálogo es lo que conecta la autoridad interior con la autoridad exterior. Genial. Me encantan estas clases que yo a veces preparo el tema y cuando lo pensamos juntas aparecen las mismas respuestas. Esto es lo que me interesa también como abordaje en la clase, que lo estemos pensando, además de lo que les comparto, que ya lo tengo estudiado y preparado. Entonces, volvemos al PowerPoint. Vimos ejemplos de autoridad externa. Seguimos. Lo comparto de esta manera. El puente entre lo interno y lo externo. La ética que practico ante la autoridad externa es ni someterse ni rebelarse, negociar. Esto sería la síntesis. A ver, lo podemos seguir pensando juntas. Ni someterse ni rebelarse, negociar. ¿Cuál es el sentido, cuál es el valor de traer esta síntesis en el estudio de la autoridad? ¿Por qué les parece que como docente me interesa aclarar que el diálogo con la autoridad externa no va a ser ni someterse ni rebelarse, sino más bien negociar? A ver qué aparece. ¿Cuál sería el valor de aclarar que ante la autoridad externa no propongo ni someterse ni rebelarse, sino negociar? Porque reconocemos la autoridad interna. Bien, ese es un punto. Mirá, lo que estás diciendo lo conecto de esta manera. ¿Sabés por qué ni me someto ni me rebelo? Porque yo sé que tengo la capacidad de tomar la decisión. Entonces no necesito ni rebelarme ni someterme, porque soy el que decide, porque soy la que mueve el cuerpo en mis propias decisiones. Agregan, porque estaríamos tentando quizás contra la autoridad del otro. Bien, genial, es lo mismo, es un espejo. Ahí lo llevaste más a qué es lo que le genera al otro. ¿Por qué digo que es un espejo? Esto lo charlábamos antes de la clase. Les vengo proponiendo también en el recorrido del seminario que habilito lo que habito. Observo esa manera en la que me vinculo conmigo mismo y qué es lo que genera cuando me vinculo con otra persona, la manera de vincularme conmigo mismo. Esto también
en psicología lacaniana se propone como posiciones de enunciación, como discurso. Es qué discurso tengo, en qué posición me estoy poniendo cuando converso con vos. Y eso implica también ponerte en una posición a vos. Por eso cuando empezamos la clase desarmo el lugar de profesor como el que sabe y ustedes como las que reciben el saber. Sino el lugar que aclaro cuando empiezo la clase es, esto es un diálogo entre pares. Yo les comparto la investigación, lo que estudié yo, y ustedes me comparten lo que les resuena, lo que entienden, lo que piensan, y de esa manera podemos contrastar los saberes y generar un saber colectivo. ¿Por qué esto? Porque la posición en la que me estoy poniendo es una posición de par. Entonces, lo mismo, ¿por qué no me someto ni me revelo a la autoridad exterior? Porque estoy reconociendo que la autoridad exterior tiene autoridad sobre su propia vida, tiene autoridad sobre ella misma. Entonces no necesito rebelarme ante eso. En todo caso, lo que sí me importa, que bien, genial, estamos yendo ahí, que es negociar. Lo que sí me importa es aclarar cuál es mi posición ante vos. O sea, si yo no intento cambiarte, ¿se ve? Yo reconozco tu autoridad. Yo no estoy intentando cambiarte. En todo caso, si quiero tener un diálogo maduro con vos, y si quiero responder, si quiero hacerme responsable de la situación, ¿qué es lo importante para aclarar esta situación de posiciones? Ver cuál es mi posición. ¿Desde dónde converso con vos? ¿En qué lugar me estoy poniendo? Cuando nos encontramos, en este caso dando una clase, después en su vida profesional, cuando ustedes dan una sesión, dan una clase, conversan con un familiar, sea cual sea el entorno donde desarrollan los vínculos. ¿En qué posición se ponen? Negociar, me hace ruido esa palabra. Bien, vamos ahí, vamos al tema de la negociación. Ok, estamos en sintonía. Quiero aclarar esto, ¿cómo lo pensé yo? Si yo me someto o me rebelo, lo que estoy haciendo es reaccionar. No es una respuesta, es una reacción. ¿Y por qué estoy reaccionando? Porque estoy pensando que el poder está afuera. Porque estoy pensando que el poder lo tenés vos. Eso en los discursos de Lacan es discurso de amo. Es pensar que el otro tiene un saber con el cual me puede dar el objeto que satisface mi necesidad. Como si yo no pudiera satisfacer mi necesidad y tuviera que pedirte a vos algo que sabés, algo que podés, para que yo satisfaga mi necesidad. Y someterme a eso. O sea, el discurso de amo sería como me someto porque no me queda otra, porque vos sos el que sabe, vos sos la que sabe, vos sos la que me puede curar, vos sos la que me puede, es como doctor, usted es el que sabe cuál es el tratamiento que necesito. Esa posición es una posición de sometimiento. No le estamos juzgando, no está yendo por un lugar moral, está yendo por un lugar de reconocer la posición para estudiarla y para ver de qué es lo que elegimos, en qué lugar nos queremos poner. Entonces, viendo esa posible reactividad, lo que les comparto es, ni me someto ni me rebelo. Vamos a negociar. Entonces preguntan, ¿qué sería negociar? Vamos a proponer en esta clase la negociación como enlazar los intereses. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que te interesa a vos? ¿En qué lugar se encuentran nuestros intereses? Esa sería la negociación. Vos fíjate, es una negociación que no está tratando de cambiarte,
y es una negociación que no renuncia a lo que para mí es valioso, a lo que para mí es importante. Lo que estoy haciendo es validar mi propia necesidad, reconocer tu propia necesidad y ver en qué lugar se encuentran nuestras necesidades. A eso lo llamamos negociación. ¿Ahí aclara la propuesta de negociación? Sí, genial. Lo pueden debatir también, ¿eh? Estoy abierto a que me digan, lo veo de otra manera. Vamos enriqueciendo el tema negociación. Escriben, sería aceptar la diferencia. Total. El principio de autoridad al que estamos apuntando con esta clase es la aceptación. Es una aceptación compasiva. Es aceptar, este es mi lugar y ese es tu lugar. Acepto compasivamente lo que nos está pasando. Acepto una diferencia, sí, total. Somos diferentes. Ese es un lugar de autoridad. Estoy reconociendo la diferencia. Bien. Avanzamos un poquito más. Volvemos al PowerPoint. ¿Por qué le digo ética? Esto lo desarrollé en la clase 3. Esta es la cuarta clase, estamos integrando todo el recorrido del seminario. ¿Por qué ética? Porque la ética es la manera de hacer las cosas. Estamos definiendo ética como desde dónde hacemos lo que hacemos, de qué manera nos comportamos, dónde se encuentra lo que digo y lo que hago. O sea, el cruce entre el dicho y el hecho. Eso es la ética. La ética que practico es el lugar desde el cual estoy practicando relacionarme con la autoridad externa. Es una práctica porque no sé hacerlo. No me estoy apoyando en un saber. No es que te estoy diciendo yo sé negociar y te voy a enseñar a negociar. Lo que te estoy diciendo es no sé hacerlo. ¿Qué hago? Practicar. ¿Qué hago? Descubrir de qué manera negocio con vos. A ver, ¿de qué manera voy a poner en juego mi interés y voy a escuchar tu interés y voy a ver dónde se encuentran nuestros intereses? Avanzamos un poquito más. Vamos a ir a un lugar un poquito más abstracto para reforzar unos conceptos de integración de polaridades y después lo vamos a bajar a algo bien concreto, bien práctico. ¿Están ahí? Bien, vamos. Integración de polaridades. Dijimos que el sentido de la integración de las polaridades es desarmar el dualismo. Es dejar de ver un polo antagónico con otro polo, como si fuera yo y vos separados y antagónicos, yo y vos contrarios, enfrentados, yo y el mundo, contrarios y enfrentados, que son las sensaciones de separación. Esto lo estamos compartiendo a un ritmo intensivo, a un ritmo acelerado. En el momento de acompañar a una persona, esto se va desarrollando con miradas muy sutiles. ¿Por qué? Porque estos son los lugares donde vemos que una persona se siente separada, donde vemos que una persona se siente aislada o no se encuentra en su ambiente, o siente que el tiempo le juega en contra, como que va pasando el tiempo y esto me lo decía una paciente hace poco. Siento que no estoy haciendo lo que quiero hacer y que va pasando el tiempo y es más difícil. Todas estas son sensaciones de separación con el entorno, con lo externo. Son lugares polarizados. Voy a traer un último dato, es bastante académico, pero me parece que es valioso que lo tengamos presente. Es el concepto de Heidegger de ser en el mundo.
Cuando vamos a lo más básico del encuentro con nuestra existencia y decimos, estamos siendo, estamos acá, estamos charlando, estamos en esta clase, ahora estamos siendo. El ser no está separado del mundo. Ser en el mundo es el concepto que nos trae Heidegger. Sería ser con vos, ser en vínculo. ¿Sí? ¿Se ve el valor que tiene hacer esta aclaración? Estamos viendo una dialéctica que conecte el adentro y el afuera. Lo explico en este cuadro para que tengan un apoyo visual, para que no se lo olviden, para que no caigan en la dualidad. Entonces vemos el polo positivo, el polo yang, el polo negativo, el polo yin, y el vínculo entre los opuestos. Vos fijate, no es ni un polo ni el otro polo, es el vínculo entre los opuestos. ¿Qué es lo que genera el vínculo entre los opuestos? Un campo magnético. Lo estoy diciendo de manera abstracta, lo aterrizamos. ¿Cómo sería de manera aterrizada? Vos y yo estamos en vínculo y eso genera una situación. Así de simple. Es vos y yo nos encontramos en esta situación, no en otra. Entonces, ¿qué hacemos con la práctica de la presencia? Reconocemos esta situación. Por eso no es un saber, no es un conocimiento, no es una idea, es una experiencia. Yo ahora estoy respirando, siento toda la emoción que me genera dar una clase, mi parte acelerada, respiro y las observo ustedes, las caras que ponen al observar la clase, cuando se ríen, cuando aprueban, cuando fruncen el ceño a ver qué me está diciendo. O sea, mientras expongo el tema, estoy en vínculo con ustedes. Estoy registrando a ver qué es lo que traen para poder avanzar con el tema. Lo llevamos a este lugar, bien abstracto, bien lógico. Esto es lógica. Es una ley que organiza el lenguaje. Bien, lo empezamos a aterrizar con el tema autoridad. Sería, en la misma lógica, la trasladamos a esta conversación. ¿Ven que está la polaridad someterse-rebelarse? Entonces, ni someterse ni rebelarse. Ni un polo ni el otro polo, negociar. Vieron que acá lo pongo como si fuera el encuentro entre el círculo blanco y el círculo negro, en transparencia. O sea, hay una influencia mutua. Esto lo bajamos a un lenguaje más simple, más corporal. Dejarse transformar por el vínculo, sería. Cuando me vinculo con vos, me dejo transformar. Y esto sucede en la situación de acompañamiento. Si yo me propongo como terapeuta, si yo me propongo como profesor, o si me propongo como compa de la vida, compa afectivo, amigo, lo que sea, el rol que esté ocupando, eligiendo acompañar, me estoy dejando transformar. Al menos ese es el enfoque que les comparto. Acompañar es dejarse transformar. Está la mirada de Maturana que me gusta mucho, que es amar es dejar aparecer. Apunta al mismo lugar. Vincularnos es dejar aparecer. Vincularnos es dejarnos transformar. ¿Cómo lo podemos ver en un lenguaje más técnico? Como una negociación. Sin tenerle miedo al concepto, sin pensar. Capaz que negocio se les conecta mucho con lo económico. No siempre es económica una negociación. La negociación a veces es ¿qué queremos hacer este rato que estamos juntos? Más simple. A ver de qué manera nos vinculamos. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Esa es una negociación. A ese lugar lo estamos llevando.
Entonces la síntesis, la integración de todo esto, es la función de autoridad. La función de la autoridad va a ser ni someterse, ni rebelarse, negociar. Bien, a ver si avanzamos un poquito más. Avanzamos un poquito más. Hablamos de desarmar el concepto para descubrir su significado. Esto, de vuelta, traigo un dato, es bastante intelectual, y lo traigo porque me parece que es muy claro, solo por eso. Heidegger lo propone como fenomenología. La fenomenología va a ser encontrarnos con el fenómeno, con lo que está sucediendo, y va a implicar un trabajo de desarmar el concepto para desarmar la carga de la tradición que tiene el concepto. Venimos con una tradición, porque lo primero que traigo es diferenciar autoridad de autoritarismo. Porque en Occidente tenemos una tradición de dictaduras que dejó muy asociado el concepto de autoridad con lo autoritario. Esto es muy común, me pasó muchas veces en sesión, que cuando hablamos de autoridad, la figura que se representa de fondo, en Gestalt le decimos de fondo, en psicoanálisis más tradicional se dice subconsciente, es como esa figura que está detrás o que está debajo, es la autoridad como algo externo que se impone. También cuando les pregunté a ustedes, las primeras palabras que dijeron fue deber. Deber fue la primera palabra que es como deber algo que hay que hacer, un mandato. Se asocia con eso de fondo. Por eso separamos autoridad de autoritarismo, y ahora volvemos a desarmar el concepto para encontrar un nuevo significado. Vamos a la etimología, directo. Autoridad proviene del latín autoritas, derivado del verbo augere, que significa aumentar, hacer crecer. Vos mirá, si rescatás la etimología de autoridad, ¿a qué me refiero cuando hablo de autoridad? Algo que aumenta, es una capacidad de aumentar. Imagínate simbólicamente la potencia que tiene esto. Que vos sepas que tenés la capacidad de aumentar, que tenés la capacidad de hacer crecer. La pregunta va a ser, ¿qué cosa querés hacer crecer? Empezar a distinguir. Otra manera de verlo es, estás creciendo. Te vas encontrando con tu autoridad interior porque estás creciendo. Vas ganando experiencia, vas ganando criterio, vas ganando recorrido. Ahora, este nuevo significado de autoridad, ¿de qué manera lo volcamos al vínculo? ¿De qué manera lo volcamos al acompañamiento? Cuando asumo mi autoridad y valido tu autoridad, estamos conversando entre autoridades. Estamos creciendo juntos, estamos creciendo juntas. Valido tu proceso sin aprobar todas tus conductas. Frenamos un momento acá. Esto es una síntesis. Salgo del PowerPoint un momento. Así lo charlamos. Acá habían escrito en el chat, cuando el otro no aparece como amenaza, como amo, genial, de la parte de los discursos, sino como otro ser, ¿qué es? Exacto. Hacer crecer el poder de decisión. Bien. El otro aparece como otro ser, el otro aparece como un par. Estamos rescatando el concepto de somos pares. No significa que seamos iguales. No estoy diciendo somos iguales. Somos pares diferentes. ¿Sí? Somos pares en roles diferentes, somos pares con géneros diferentes, somos pares con situaciones de vida diferentes. Seguimos siendo pares.
Hacer crecer el poder de decisión completamente. Asumo mi autoridad interior. ¿Y qué pasa? La pregunta del principio, ¿a quién le pido autorización para vivir algo que quiero vivir? Ay, no me digas que me lo pido a mí misma. No me digas que me lo pido a mí mismo, sí. Estamos apuntando a ese lugar. Te pedís permiso a vos misma para vivir lo que querés vivir. Capaz que te sigue dialogando con algo exterior. Ojo, no digo que mágicamente desaparezca lo exterior. Ahora, fíjense, ya nos empezamos a ubicar en un lugar interior donde le doy importancia a preguntarme a mí misma, ¿me doy permiso para esto? Quiero hacer un viaje, quiero cambiar de trabajo, quiero estudiar algo, quiero tomar una clase, quiero probar algo con mi familia, con mi pareja, con un amigo, con una amiga. ¿Me permito esto? Estamos poniendo en juego la función de autoridad. Me estoy pidiendo permiso a mí misma, a mí mismo. ¿Es válido? Otra manera, bueno, estamos yendo al lugar, me acordé por qué lo digo. Separar, validar de aprobar. Vamos a hacer esta distinción. ¿A dónde está apuntando? Diferenciar, validar de aprobar. Vamos a poner la validación en términos de reconocimiento. Esta famosa frase, no sé de quién es, a ver si alguna es tan nerd que sabe de quién es, me encantaría saber el autor. Nada de lo que es humano me es ajeno. ¿Quién dijo esa frase? ¿Alguien sabe? ¿Paulo Freire la habrá dicho? Paulo Freire la dice. Sí, sí, sé que la dice. No sé si se adjudica autoría. Ok, no nos importa la autoría. Está esa frase en el campo de conocimiento. Nada de lo humano me es ajeno. Vamos por ahí. Vamos en ese canal. ¿Qué es esto? Reconocer las situaciones humanas. Lo voy a decir ahora de una manera un poquito más fuerte. Lo dice Rilke. ¿Cómo lo dice Rilke? Bueno, la voy a decir mal la frase, pero es algo así como reconocer la belleza y el espanto, ya que todo es pasajero. Después la chequeamos, cómo es. ¿Por qué reconocer la belleza y el espanto? Y porque cuando reconozco la situación de otras personas, es probable que haya cosas que me parezcan espantosas de otras personas. Sí, claro. Hay otras cosas que me pueden parecer muy bellas. Ahora, el lugar donde nos estamos posicionando, que les quiero compartir como acompañantes, son válidas. Entiendo tu situación. O sea, entiendo que hayas vivido una vida espantosa que te llevó a hacer cosas espantosas. Lo valido. Ahora, no lo apruebo. Esa es la distinción que hago. Validar todas las situaciones humanas es algo empático. Me pongo en tu lugar y empatizo con tu lugar diferente. Empatizo con tu inconsciencia, con tu trauma, con tu no entender, con tus miedos, con todo lo que te llevó a ser lo que sos. Lo estoy asociando mucho al principio de separar autoridad-autoritarismo. No sé, cada una seguro se le asocia con algo en su vida, en su historia. A mí se me asocia mucho con lo autoritario. Todo lo que observé de afuera, en la historia, nuestra historia, en mi historia personal, como imposiciones, como personas que se impusieron, ok, y que ahora con este recorrido y con esta madurez puedo ver, valido, te entiendo, ese lugar donde alguna vez te impusiste. Es muy parecido al perdón, te perdono por la imposición que tuviste. Te perdono como dejo de proyectarte un juicio, dejo de proyectarte una culpa, dejo de proyectarte la responsabilidad
no hacia vos, para recuperar mi función de autoridad, para liberar ese espacio psíquico donde en vez de estar juzgando algo afuera como imperdonable, lo observo y lo asimilo como una posibilidad humana. Esto es una posibilidad humana. Hay humanos transitando lo que están transitando. Entonces, la base que estoy proponiendo en este estudio de la autoridad es la validación como una aceptación compasiva de todas las situaciones humanas. Cualquier situación humana no me es ajena. Y si pensás que te es ajena, está bueno verlo. O te propongo revisar, ¿qué cosa pienso que no es humano? Ok, revisar qué está pasando en ese lugar. Ahora, si ya estamos ubicados y ubicadas en el lugar de acompañamiento, de valido todas las situaciones humanas, genial. Ahora podemos separar. Hay conductas que no apruebo. Obviamente, una conducta de violencia no la apruebo. No voy a aprobar a alguien que sea violento con otra persona. Por eso, cuando propongo el diálogo entre autoridades, lo que propongo es, te valido sin aprobar todas tus conductas. ¿Bien? ¿Se entiende el planteo? Ahora, en ese lugar donde te estoy validando y donde no estoy aprobando todo lo que haces, te sigo reconociendo como autoridad de tu propia vida y me sigo poniendo como autoridad de mi propia vida. Sigo conectado y conectada con mi función de autoridad. ¿Cuáles dijimos que son las funciones de autoridad? Las 3 funciones de autoridad. ¿Las tienen ahí? ¿Se animan a escribir en el chat? Distinguir. Bien. Decidir. Permitir. Genial. Ahí tenemos las 3. Lo que estoy haciendo es poner en juego mi función de distinguir cuando separo validar de aprobar. Listo, este es el gran despliegue. Ahora lo llevamos a las situaciones más cercanas del acompañar situaciones humanas. El no aprobar también puede ser decirte lo que me molesta. El no aprobar también es poner condiciones. El no aprobar también es hacer un encuadre. A nivel profesional es un encuadre de laburo. Laburamos de esta manera. Esta es mi propuesta de trabajo. Ahí escriben, hay una frase que dice algo así: no me gusta o no acuerdo con lo que decís, pero tienes derecho a decirlo. ¿Aplica? Sí. Sí. Ahora, también lo que vamos a ver es cuál es la situación. Y ahí entra la negociación también. A ver, ¿en qué situación es pertinente que digamos cosas y en qué situación no? Estamos en lo mismo, estamos yendo finito en la misma conversación, estamos en el tema. La diferencia entre validar y aprobar. Entonces hay veces que puede ser válido, pero no es idóneo. Es válido que te sientas como te sentís. Es válido que quieras decirme, tenés derecho a decirme lo que me estás diciendo. Ahora me parece que no es ubicado, me parece que no es pertinente, me parece que no es idóneo en esta situación. ¿Qué hacemos como acompañantes, como terapeutas? Vamos brindando un marco de contención. Nos vamos ubicando en un contexto para que se pueda desarrollar el encuentro con un beneficio terapéutico. Lo que nos está interesando, esto lo elaboramos en la clase de ética de acompañar, en el encuentro paciente-terapeuta o acompañar persona acompañada, es que se pueda generar un beneficio terapéutico.
¿Cuáles son los beneficios terapéuticos más básicos que venimos nombrando? El alivio, la integración, el orden y la claridad interior. Entonces, ¿qué orden le doy a nuestro encuentro para que pueda tener beneficio terapéutico? Va a haber cosas que no voy a probar, va a haber cosas que no voy a permitir y va a haber cosas que voy a permitir. Estamos haciendo esta distinción. Y la base va a ser, me estoy validando y te estoy validando. Porque es un encuentro humano donde realmente no sabemos. Este es el enfoque que comparto. No nos estamos apoyando en un saber para acompañar. Nos estamos apoyando en un encuentro visceral, en un encuentro en la presencia, en el estar aquí y ahora. Desde ahí nos estamos abriendo al encuentro. Y ahí agregan, en el validar no habría juicio de valor. En el aprobar habría. Genial, está buena lo que traes. Exacto. Validar no es un juicio valorativo. Impecable el aporte, sí. En la aprobación sí, y tiene que ver con mi sistema de valores. Tiene que ver con mi ética. Esto lo vimos en la tercera clase, que es la ética personal. ¿Cuál es tu ética? ¿Cuál es tu sistema de valores? ¿Desde dónde te abrís al vínculo humano? Y eso es algo completamente personal, que lo podés poner en juego en una relación. Bien, excelentísimo. Quiero cerrar con una parte del PowerPoint y ya vamos a la práctica. Entonces, repasamos el resumen con todo esto que charlamos. Cuando asumo mi autoridad y valido tu autoridad, estamos conversando entre autoridades. Estamos creciendo juntos, valido tu proceso sin aprobar todas tus conductas. A ver qué sigue. Bien. Listo, con esto ya vamos a la práctica. Tarea para recuperar autoridad. Aceptarme compasivamente. Distinguir lo que me pasa y lo que digo que me pasa. Vamos a hilar un poco más fino en este lugar. Bueno, este lugar ya abre lo que le decimos espacio de clínica, que es la práctica. Esto le queda, a quienes ven la clase grabada, les queda ese espacio que acá no lo grabamos, que es tener esta práctica en un contexto de acompañamiento. ¿Cómo sería en mi ámbito de trabajo o en una práctica que quiera tener consensuada con alguna persona en el rol de acompañar, una aceptación compasiva del encuentro? Encontrarme con vos sin pedirte nada diferente, aceptar quién sos, aceptando quién soy, dándonos el permiso para respirar de manera continua, para sentir lo que tenemos para sentir y desarrollando una conversación de acompañamiento. Esto lo vimos en la primera clase, hacer preguntas y cambiar la mirada. En esta conversación de acompañamiento, con este tema, la práctica va a ser distinguir qué es lo que me pasa y qué digo que me pasa. Ir reconociendo lo que siento, estar, practicar la presencia y practicar de qué manera te lo nombro, de qué manera te voy nombrando lo que me pasa. E ir viendo la diferencia. Ver que lo que digo no es la experiencia. Lo que digo es el significado que le doy a la experiencia. ¿Se ve el lugar? Es muy sutil. Yo estoy respirando, ahora estoy sintiendo mi cuerpo. Antes de nombrarles la experiencia, estoy vivenciando algo ahora. Entonces voy a hacer ese trabajo de ¿qué es lo que me pasa ahora?
distinguir eso que me pasa y ver qué me sale nombrar. ¿Qué es lo que me digo que me pasa? Bien, vamos hasta acá con la grabación, freno. Vamos entonces con la parte final de la clase. Les vuelvo a compartir el PowerPoint. Después del ejercicio, la tarea, aceptarme compasivamente, distinguir lo que pasa y lo que digo que me pasa. En el ejercicio de recién hicimos distinción entre lo que observo, lo que imagino y lo que siento. Observación descriptiva de lo que está pasando. ¿Qué es lo que me imagino que le está pasando a la persona que acompaño? ¿Y qué es lo que siento? Distinguir esos 3 niveles de registro. Y finalmente, intentar sentir en base a lo que observo, no en base a lo que me imagino. Sentir en base a lo que estoy observando, para seguir dándole tierra, para seguir dándole marco al encuentro. Observación descriptiva. Vamos con el último punto. Dijimos que todo el recorrido de la clase de desarrollar la autoridad interior y aprender a dialogar con la autoridad exterior llevaba a un lugar muy simple, que tiene que ver con la aceptación compasiva, que tiene que ver con el permiso a ser quien soy como acompañante, y eso permite que vos seas quien sos como persona acompañada, como paciente, como alumna. Porque venimos diciendo en este seminario que hay un espejo, que hay una correspondencia entre lo que experimento como acompañante y lo que experimentás como persona acompañada. Habilito lo que habito. Se genera un campo, una situación de encuentro entre vos y yo, donde lo que nos está pasando es del campo, es de la situación. No es ni solo tuyo ni solo mío. Cuando me ubico en esa posición interna, como acompañante, entonces lo que vayas a sentir vos tiene que ver con lo que estoy sintiendo yo. Entonces, para habilitarte a que vos te aceptes compasivamente, necesito yo aceptarme compasivamente. Y esto lo llevamos a la última propuesta. En Gestalt estudiamos la teoría paradójica del cambio. La síntesis de la teoría paradójica del cambio dice: el cambio se produce cuando uno se convierte en lo que es, no cuando trata de convertirse en lo que no es. Entregarse plenamente a ser quien sos y a experimentar lo que te está pasando, antes que otro movimiento, antes que querer cambiar, antes que querer ser diferente. La función de autoridad va a ser autoridad para aceptar que soy quien soy, para aceptar que estoy donde estoy y que me está pasando lo que me está pasando. Eso va a estar dentro de un campo de relaciones. Lo que me pasa no va a ser ni solamente algo interno, ni solamente algo del contexto. Va a ser cómo me vinculo con el contexto. Lo que me está pasando va a tener que ver con lo que observo y va a tener que ver con lo que me imagino también. Por eso distinguimos. ¿Qué es lo que estás observando para sentirte como te sentís? ¿Y qué es lo que te estás imaginando? ¿Y lo que estás sintiendo es en base a lo que te imaginás o en base a lo que sentís? Perdón, ¿lo que estás sintiendo es en base a lo que observás o es en base a lo que imaginás? ¿Se ve la diferencia? Entonces, cuando me empiezo a conectar con la realidad, con mi entorno, con mi situación, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que me pasa? Conectarme con eso es lo que permite el cambio.
Por eso la teoría paradójica del cambio. ¿Cuál es la paradoja? Que el cambio sucede cuando aceptás que sos quien sos. El cambio sucede cuando transitas lo que te está pasando, no cuando querés sentirte de otra manera. Eso también nos lleva esto es lo último que voy a compartir ya para ir cerrando la clase. A ver si tengo otra diapositiva. Diapositiva. Sí, esta pregunta, después la voy a volver a poner. Lo último que les quiero compartir a modo de cierre es la psicoterapia mucho tiempo se presentó tradicionalmente como una voz autorizada para solucionar problemas, una voz autorizada para conducir un tratamiento, una voz autorizada para diagnosticar. Y esta propuesta, teoría paradójica del cambio, es una renuncia al terapeuta como cambiador, al acompañante como cambiador. Mi función como acompañante o como terapeuta no es cambiarte, es reconocerte, es validarte, es estar presente y en todo caso convertirme en un agente de cambio. ¿Qué sería convertirme en un agente de cambio? Estar disponible a sentir y reflexionar con vos. Lo que hacemos en el encuentro es estar sintiendo y estar reflexionando juntas, juntos. Eso es lo que permite, lo que posibilita que haya un cambio. Puede ser que el paciente o que la persona acompañada quiera cambiar algo. Venga con una propuesta de hay algo malo en mí, no sé si les pasa, sentir, che, hay algo malo en mí. Tendría que ser diferente a mi edad, ya tendría que haber logrado tal cosa. Todo esto es el deber ser, todos estos son los mandatos que tenemos incorporados, que vienen desde la educación, que lo vimos, los primeros 7 años de vida, cuando recibimos la educación básica y entramos en una cultura, entramos en una conversación, a veces asimilamos algunas cosas, digamos, sin masticarlas. Es como que la tragamos sin masticar. La idea, la propuesta de lo que debemos ser. Entonces queda una voz, en Gestalt se le dice introyecto, queda una voz introyectada de lo que pienso que debería ser. Y muchas veces la paciente viene con la propuesta de me gustaría cambiar algo en mi vida. Entonces, la teoría paradójica del cambio, que es lo mismo que la autoridad interior, el diálogo entre autoridades, lo que va a proponer es, voy a respetar tu dificultad, voy a respetar tu situación por encima de tu exigencia de cambio, por encima de tu deber ser, por encima de tu demanda, de lo que te gustaría hacer. Y de esta manera te permito ser quien sos, me permito ser quien soy, y lo que hacemos es ir juntos, ir juntas, transitando una situación de vida. Entonces, todo este recorrido de la autoridad para volver a un lugar muy simple, para volver al lugar de me permito ser quien soy. Y ese es un lugar poderoso, ese es un lugar seguro como terapeuta, es un lugar seguro como docente, es un lugar seguro como profesional. Finalmente es un lugar seguro para vincularnos, para estar en diálogo con otras personas. Me estoy permitiendo ser quien soy, también me estoy permitiendo conectarme con lo que me pasa. ¿Cuál es el valor de conectarme con lo que me pasa? Respiro. Vuelvo a la respiración consciente, vuelvo a sentir el cuerpo. Tomo la fuerza de mi vitalidad. Mientras respiro, tomo la fuerza de este momento. Todo lo que hay adentro tuyo está hecho de vitalidad, está hecho de vida. Entonces, cuando me permito ser quien soy, también me estoy permitiendo tomar esa fuerza, tomar esa vitalidad
que me compone. Y esa práctica interior es la que habilita en el momento de acompañar que la persona acompañada pueda experimentar algo similar. No lo mismo, algo similar. Que se conecte con ella misma, que tome su propia vida, que tome su propia fuerza, que sienta lo que tiene para sentir. La autoridad interior va a ser un permiso para estar presentes, respirando, en contacto con el cuerpo, recordando que estoy conversando con otra autoridad que tiene validez, que tiene autoridad sobre su propia vida, a un par que es diferente, que lo puedo validar sin necesidad de aprobar todo lo que hace, y al mismo tiempo, como autoridad, tengo la capacidad de permitir, de decidir y de distinguir, con lo cual puedo poner reglas, puedo poner condiciones en el encuentro, puedo generar un marco de encuentro, dejando claro qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, qué es lo que necesito, cuál es mi interés, reconociendo cuál es tu interés y abriendo un espacio donde también se puede dar una negociación, donde podemos negociar de qué manera nos encontramos. Todo esto en el aquí y ahora sigue siendo conectarnos con nuestra propia vida, darnos el permiso de vivir nuestra vida mientras estamos donde estamos, mientras somos quienes somos, transitando el cambio, fluyendo en el cambio continuo. Vamos hasta acá con esta clase, con esta grabación. Este es el fin del seminario. Si hay alguna clase que no viste, te propongo que la veas. Esta es la cuarta clase, Autoría Interior. La propuesta, el próximo paso va a ser que tengamos algún encuentro para seguir viendo cómo se aplica todo este contenido en sesiones o en situaciones de acompañamiento. Eso es lo que te propongo como un próximo paso. Continuar con un espacio de soporte para seguir transitando la aplicación de todas las herramientas. Y el interés que tengo es que lo apliques, el contenido. Que vayas viendo de qué manera se aplica y qué me pasa aplicándolo. ¿Qué pasa cuando me reconozco como autoridad y pongo en juego mi autoridad en mi propia vida, en mi acompañamiento y en mi manera de estar en el mundo? Gracias. Vamos hasta acá con la clase.